hablar tú Ok. ahora? ¿Sí? Pero deja nomás tu cámara. Bien, vamos a empezar entonces esta sesión. Como ya lo mencionaba Enrique, esta es la sesión de economía donde vamos a conversar sobre todo sobre los enormes desafíos que enfrenta nuestra región y tenemos realmente el honor de contar con tres perspectivas diferentes y además economistas que han estado trabajando en dar respuestas a esta crisis, en dar recomendaciones de política pública, muchas de ellas ya acogidas por el Ejecutivo, y la idea de hoy es de una manera muy informal profundizar en los retos, pero también en las recomendaciones que desde estos centros de investigación se han estado dando. Entonces, como les mencionaba yo al inicio, en esta sesión que estaré moderando, yo soy Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro. Grupo Faro es un think tank basado en Quito, Ecuador. Y lo que haré simplemente es ayudar a canalizar esta conversación y las preguntas que ustedes puedan tener. Les voy a dar una breve descripción de nuestros panelistas para que ustedes sepan quién les está hablando. Luego cada uno de ellos va a tener 6 minutos para abrir su exposición sobre los temas en los que ellos han estado trabajando, cubriendo los retos, pero también las recomendaciones. Y después iremos conversando según las propuestas, las ideas y las inquietudes que todos quienes están participando, me parece que hay 20 personas en la sesión ahora, podamos tener. Como ustedes saben, hay tres sesiones paralelas, así que vamos a dar paso y les agradecemos por tener el interés en esta sesión. Quisiera entonces comentarles que Pedro Antonio Argumedo nos está acompañando. Él es un académico graduado de Economía de la Universidad del Salvador, con un posgrado en Macroeconomía de la Universidad Católica de Chile y una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad José Simeón Cañas. Ha sido un investigador por 10 años en el Banco Central de la Reserva y por 17 años ha trabajado en FUSADES en El Salvador. Así que una perspectiva desde América Central. Tenemos también a Verónica Serafini desde Paraguay. Ella es una economista feminista, investigadora en el área de pobreza, desigualdad, protección social y política fiscal. Y quiero solo asegurarme si Miguel está ahí. Miguel Jaramillo de Grade desde el Perú. Estaba agendado para compartir también sus opiniones. Sabemos todo esto es un nuevo sistema, así que si no, sin más, vamos a empezar con Pedro, esperando que Miguel se una, si no, tenemos igual dos excelentes expositores aquí. Entonces, Pedro, cuando estemos más o menos a los 5 minutos, yo te voy a interrumpir o escribir el chat solo para avisarte que tienes apenas 2 minutos más. Siéntete libre de contarnos un poco cuál es la perspectiva desde El Salvador. Adelante. Bueno, primero quizás señalar que somos una economía que ha sido dolarizada, ¿verdad? Y eso significa que los márgenes de hacer política monetaria para enfrentar el coronavirus es más limitado. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Quizás uno de los antecedentes es que nuestra economía ha venido registrando poco crecimiento en los últimos años. En promedio es un 2% de crecimiento. Eso nos ha llevado a enfrentar un problema de generación de empleo formal. Y, por ejemplo, cada año empleo formales, es decir, es el crecimiento natural. Y luego llegamos a esta crisis con un problema de la deuda pública, que es del 72% antes de que Conectó tu audio, veamos si es que lo podemos. No lo veo por aquí. Esperamos que Pedro se vuelva a conectar.
Verónica, entonces, ¿te parece si empezamos contigo y luego retomamos la conversación que estaba muy interesante sobre El Salvador, que es una economía dolarizada al igual que el Ecuador? Entonces, a ver, déjame ver. Se unió Miguel también, perfecto. Hola. Miguel, muchos saludos. Igual, ¿cómo están? Todo bien, Miguel. Yo te había mencionado justo que estábamos esperando que nos acompañes. Y entonces, ahora ya con Miguel Jaramillo les cuento que él es licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado en Economía e Historia de la Universidad de California, donde obtuvo un doctorado en Historia, y él trabaja principalmente en Economía del Trabajo, Políticas Sociales, Análisis Institucional, y es investigador principal en GRADE. Miguel, estábamos ahorita escuchando a Pedro de Fusades y lastimosamente se cortó la llamada, así que vamos a proceder a los 5 a 6 minutos que tiene Verónica para terminar esta primera ronda. Luego vamos a pasar contigo y finalmente vamos a tener unas preguntas que yo estaré moderando. Entonces, disculpas por las fallas técnicas que estamos todos aprendiendo a convivir con ellas. Adelante, Verónica. Yo, mientras tanto, voy a poner en mute los micrófonos de nuestros para escuchar a Verónica. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias, Ana Patricia. Bueno, yo lo preparé como el tema era América Latina y estoy trabajando ese tema. Me voy a referir en general a América Latina y algunas cuestiones en particular a Paraguay. Pero justo en la presentación que empezó, creo que le puso un tono, ya habló de algunos temas que son comunes a América Latina y a una especificidad de Ecuador, que es el de la dolarización. A ver, ¿cómo nos encuentra la pandemia, el coronavirus en América Latina? Después de una década, un poco más de una década ganada, unos 6 o 7 años en reducción del crecimiento económico, algunos aspectos, algunas variables están mostrando que hay una tendencia a la desindustrialización y un crecimiento del sector servicios que viene acompañado de altos niveles de informalidad. Lo que las feministas llamamos una crisis de cuidado, que en este momento está generando bastantes problemas y va a seguir generando en términos de cómo hacemos para crecer con un 50% de la población que se educó, que quiere trabajar, pero que tiene un obstáculo importante, que es el tiempo de cuidado, y que en crisis anteriores han sido una de las primeras que ha perdido los empleos. Imagínense ahora en el momento de la cuarentena, cuando hay que decidir quién sale a trabajar y no hay sistema educativo, probablemente ese va a ser un punto importante. Y finalmente un tema que se habló mucho en la América Latina, pero que había que tomarlo con pinzas, que es el mito de la clase media. En el sentido de que nos encontramos con una clase media que había crecido en términos de ingresos, pero no en términos de protección social. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar después de eso, en el sentido de que es una clase media vulnerable que se suma a la vulnerabilidad de otro sector muy grande en América Latina y de los pobres que no pudimos reducir en la etapa de crecimiento. ¿Cuáles son las restricciones al final? Yo prefiero hablar de las restricciones al financiamiento porque hay restricciones que son generales a América Latina, pero las oportunidades son muy distintas entre los diferentes países. Recién en Ecuador hablaban de 72% de endeudamiento con respecto al PIB, mientras que un país como Paraguay tiene 24% con respecto al PIB. Entonces ahí, por ejemplo, en términos de endeudamiento, tenemos espacio fiscal, pero la deuda que tenemos es con bonos soberanos, por lo tanto no tenemos margen de maniobra en el reperfilamiento, salvo mandarlo para adelante.
pero no con con los organismos financieros internacionales, donde sí hay mayor posibilidad de negociación. El otro tema importante en América Latina es el de el financiamiento genuino, que es por la vía de los impuestos. América Latina, la mayor parte de los países tienen un espacio ahí para tributario, pero en términos de economía política y de la captura que hay a los estados, es muy difícil, aún teniendo espacio tributario, porque tenemos una presión tributaria relativamente baja en promedio, es muy difícil pensar en elevar los impuestos y sobre todo elevar los impuestos directos, que es un poco nuestro gran desafío para no profundizar las desigualdades. El otro punto que es muy importante, que tiene que ver con la informalidad y los patrones de crecimiento de América Latina, es el de financiar en parte con la seguridad social, en el sentido de, sobre todo en este momento en que estamos notando que gran parte de la población no tiene protección frente a este shock. Tenemos una seguridad social muy fragmentada, una protección social fragmentada con pobres que reciben poco en términos de transferencia y otro sector que está asegurado, pero que probablemente pierda parte de esos derechos a raíz del desempleo. Y un tema que es muy relevante para América Latina, que son los flujos financieros ilícitos, que su gran problema es que nos restan recursos tributarios por la pérdida que tenemos. Por lo tanto, si queremos pensar en cómo financiar los próximos años, tenemos que pensar en la política tributaria, muy de cerca del control de los flujos financieros ilícitos relacionado con el comercio internacional y los precios de transferencia, sobre todo en aquellos países donde tienen una base extractivista muy fuerte. Y aunque hay un país como Costa Rica, donde se produce este flujo por la vía de la industrialización. Y bueno, ver el endeudamiento, cuál es el espacio que hay para la negociación en términos de cómo están endeudados, cuánto está endeudado no solo el sector público, sino el sector privado. Es decir, creo que hay espacio para el financiamiento, pero hay factores no estructurales, no económicos, y que están por fuera de la política, como el modelo de crecimiento, la captura del Estado, el comercio internacional, que le van a poner restricciones a América Latina para financiar la salida de la crisis. Muchísimas gracias, Verónica, y además exactamente creo que estuvieron 6 minutos, así que gracias por tu exposición de esos enormes retos que están sufriendo los países de América Latina en su diversidad, un poco ya hablándonos de los temas que venían arrastrándose en América Latina desde antes de esta pandemia, y que van a presentar retos también para su financiamiento y su salida a futuro, ¿no? Pedro afortunadamente ya se unió, pero está teniendo un poco de problemas con su internet, entonces vamos a dar paso a Miguel y luego esperamos que Pedro cierre esta primera ronda, ¿no? Entonces, Miguel, por favor, las observaciones que tú tengas en lo que se refiere a los retos económicos que enfrenta América Latina y los que se vienen para salir de la crisis, las propuestas que tal vez desde GRADE ustedes han estado realizando, y luego complementaremos esto, luego tus 6 minutos con las preguntas que tengan otros. Adelante, Miguel. Yo te voy a avisar cuando sean 6 minutos para decir que hay apenas unos segundos más. Perfecto, Ana Patricia, muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme a estar en este interesante panel. Antes de abordar el tema del financiamiento, me gustaría abordar el tema de la demanda de financiamiento. Y eso pasa por caracterizar el tipo de crisis en la que estamos, ¿no? Esta es una crisis singular, es una crisis muy diferente de la que vivimos
en la década pasada, y es también una crisis diferente de otras crisis anteriores que han tenido su origen en el sector financiero. El origen de esta crisis no está en el sector financiero, sino tiene que ver con un evento exógeno que es la presencia de este virus, que obliga a los estados a reaccionar de maneras que restringen la oferta laboral, ¿no? Entonces hay dos efectos. Un efecto es el del virus mismo y el otro hay el efecto de las políticas de salubridad para combatir el virus, ¿no? Y en general lo que vemos a lo largo de la región es restricciones a la oferta laboral, que pueden ser más o menos fuertes, que pueden ser más o menos inteligentes, y eso va a variar de país en país. Ahí yo podría opinar más sobre lo que se está haciendo en Perú que en otros países, ¿no? Pero en general lo que vemos es a lo largo y ancho del continente restricciones a la oferta laboral, ¿no? Mi impresión en el Perú es de que a pesar de haber reaccionado oportunamente, se reaccionó con las capacidades que tienen nuestros estados, ¿no? Que son muy pobres. Entonces se ha reaccionado de una manera poco inteligente. Por ejemplo, cuando se dictó la cuarentena a lo largo de todo el territorio nacional, la mitad de las regiones del país no tenían ni un solo caso de coronavirus, pero sin embargo se les prohibió salir a la calle a todo el mundo, independientemente de cuál era la condición de expansión del virus en ese contexto, ¿no? En segundo lugar, conforme se fueron apareciendo casos, no hubo un seguimiento de esos casos, sino que se descansó fuertemente en esta restricción, en la cuarentena, como le llamamos, que es una restricción bien fuerte para que la gente pueda trabajar, ¿no? Entonces, esto va a... Menciono esto porque eso es lo que le da la forma a la crisis, ¿no? Entonces, ciertamente las demandas de financiar un periodo de cuarentena de 1 o 2 meses son enormes, ¿no? Y mientras más fuertes han sido esas restricciones, son enormes, ¿no? Hay otros países como Chile, por ejemplo, donde la cuarentena ha sido más dosificada y ha ido de comuna en comuna, ¿no? Dependiendo en indicadores sobre la expansión y la incidencia del virus. Pero en cualquier caso, yo creo que a lo largo de toda la región va a haber un impacto muy fuerte. Y la segunda vía tiene que ver con los mercados internacionales de materias primas, ¿no? Ayer ya vimos que el petróleo tuvo precios negativos, que la gente que tiene petróleo estaba pagando por transferir esa propiedad del petróleo, que tiene que ver con cómo funciona ese mercado en particular, pero es sintomático en general de los mercados de materias primas. Esto va a afectar de manera también diferenciada a los países de nuestra región. Los que exportan petróleo van a sufrir con estos precios del petróleo, a los que aparentemente no se les ve un proceso de recuperación pronto. Y a los otros que producimos más bien productos minerales, exportaciones minerales, también vamos a sufrir. En la medida en que se espera una reacción de la economía china ya en el segundo semestre del año, quizá para el segundo semestre los que exportamos petróleo, cobre y otros minerales, quizá veamos un alivio por ese lado, ¿no? Pero el impacto más fuerte viene de la pandemia y viene por la vía de las restricciones a la oferta laboral. En términos de financiamiento, esto también va a variar de país en país. Un diagnóstico es que en América Latina está en peores condiciones que la que estaba durante la crisis de la década pasada, ¿no? Tuve oportunidad de participar en una presentación donde se expuso precisamente sobre este tema y en general
el espacio fiscal se ha reducido significativamente con relación a la crisis pasada. Nuevamente aquí la historia de la región es heterogénea. Perú, por ejemplo, el viernes de la semana pasada colocó bonos en el mercado internacional por $3.000 millones. Salió a colocar $3.000 millones, pero la demanda por sus títulos fue de $25.000 millones. Entonces, aparentemente los mercados financieros internacionales están premiando actuación pasada. Perú ha sido un país bastante responsable fiscalmente, con déficits alrededor del 1% del PBI, y digamos, ahora eso le permite cierto acceso en buenas condiciones, de hecho, las mejores condiciones que hemos visto en las últimas 5 décadas a los mercados financieros internacionales. La otra parte del financiamiento viene de los organismos multilaterales, como bien mencionó Verónica. El Banco Mundial ya comprometió $200.000 millones para el financiamiento, lo que parece bastante plata, pero en realidad si piensas en la economía mundial no es mucha plata. Pero bueno, esa es una fuente también a la que varios de nuestros países seguramente recurrirán. Igualmente el Fondo Monetario Internacional tiene fondos concesionales para estas circunstancias y parece que hay un compromiso generalizado de que la única manera de salir adelante es salir un poco todos juntos, ¿no? Y que el mercado financiero internacional no puede funcionar si aplicamos los mismos estándares de evaluación del crédito de los países que antes de la crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno no ha visto que las calificadoras de riesgo hayan hecho downgrades generalizados a nuestras economías. No lo ha visto, no se ha visto eso todavía y aparentemente fuentes bien informadas sugieren que eso no va a ocurrir, al menos en el corto plazo, ¿no? Esos son buenas noticias en un contexto bastante problemático para la región, ¿no? Quizá dejo ahí mi primera intervención, Ana Patricia. Muchísimas gracias por contarnos sobre estos grandes retos y también las diferencias en América Latina y también lo que está haciendo Perú. Decía en la reunión preparatoria, Ecuador ve con envidia cómo Perú coloca sus bonos y tiene reservas y al mismo tiempo a nivel macro, ¿no es cierto? Ya si entraríamos a nivel micro hay muchos retos internos también que generalmente no se los pone sobre la mesa, pero ahora estamos hablando más de la economía en general. Muchísimas gracias. Pedro estaba ya conectado, se lo veía bien. Vamos a ver si podemos tener este último chance para que Pedro nos cuente un poco más de la realidad en El Salvador. Nosotros aquí particularmente interesados por ser un tipo de economía pequeña y también dolarizada, así que Pedro, no sé si lograste volver a ingresar, no te vemos ya, pero si no, mientras tanto, les agradecería que todos puedan ir poniendo sus preguntas en el chat para nosotros aquí un poco ordenarlas y continuar conversando con Verónica y con Miguel. Así que les damos una oportunidad ahí. Si no, quizás voy a empezar por el final y me gustaría escucharles a los dos porque tanto Miguel como Verónica mencionaron el rol de los multilaterales. Una crisis no antes vista, unos argumentan que es peor que la Gran Depresión, otros argumentan que se asemejaría a la crisis que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, aunque luego en las guerras mundiales hubo un plan Marshall porque hubo economías que podían rescatar a otras, digamos, ahora estamos todos en el mismo problema, entonces incluso esas estrategias se ven difíciles, pero en definitiva, incluso en términos económicos, a nivel multilateral hubo una transformación que cambió la forma de hacer las cosas para siempre en esas crisis. Y entonces mi pregunta específica para ustedes, Miguel y Verónica, es si es que ustedes ven un cambio en la forma en la que el FMI, el Banco Mundial, el mismo BID, una transformación ya profunda que ellos tengan, más allá de este anuncio de abrir líneas, de quizás tener líneas más de corto plazo. Entonces, mi pregunta va por dos lados. Una primera sobre
si ustedes ven una transformación del mundo del multilateralismo. Y la segunda es, ¿qué rol ven a China en este financiamiento? El Ecuador quiere colocar con China ya en términos bilaterales, quizás la proporción más grande de deuda. No sé si esto es similar en sus países. Entonces, en términos de financiamiento, ¿cómo le ven lo bilateral, especialmente con China, y lo multilateral en términos estructural de cambio? Y vamos a empezar con Miguel para cambiar un poco el orden. Te agradezco, Miguel, nos cuentes tu opinión. Sí, yo creo que es bastante temprano como para pensar en cambios estructurales, en cambios profundos en el comportamiento de los organismos multilaterales en este contexto de crisis, ¿no? La respuesta inicial, digamos, ha sido positiva, como uno podría esperarla en términos de reafirmar al mercado de que ellos van a apoyar en este periodo de crisis, que están comprometiendo recursos, pero más allá de eso, no, al menos de mi quizá no tan bien informada opinión, no percibo mayores cambios con relación a lo que uno había venido observando en los últimos años, ¿no? No lo digo esto en un sentido negativo, digo que quizá es muy temprano para observar esos cambios, ¿no? Con respecto a China, esa es una interrogante más grande, ¿no? El rol de China en los mercados financieros latinoamericanos ha sido hasta ahora bien limitado y bien consecuencia de su involucramiento ya en los países, ¿no? En Ecuador a través de obras de infraestructura, por ejemplo. En Perú hay varias, tiene presencia importante empresas chinas en el sector minero, y de alguna manera el financiamiento ha seguido las rutas de la inversión directa china, ¿no? No vislumbro todavía que si puede haber un rol diferente para China o si lo va a haber. Lo que sí veo con claridad es que de la recuperación rápida o lenta de China depende bastante de la suerte de muchos de nuestros países, ¿no? Y Verónica, te voy a dar la oportunidad de responder también, pero otro intento, vamos a ver si con Pedro logramos. Pedro, siéntete libre. Acabamos recién la primera ronda de conversación y yo había puesto sobre la mesa una pregunta sobre el rol de los multilaterales y China en el financiamiento, pero te doy la oportunidad de responder eso, pero antes, por favor, continúa con tu exposición que ya habías empezado. Siéntete libre de hacerla como lo habías planificado, por favor. Adelante, Pedro. Fallando y bueno, en el caso de El Salvador, la crisis del COVID nos agarra con una economía y con un problema de empleo y de alto endeudamiento. Ahora, El Salvador quizás empezó el gobierno a implementar un conjunto de medidas para promover el distanciamiento social y a mediados de marzo se cerró el aeropuerto. Está complicado, Pedro. Bueno, vamos a asegurarnos de recoger sus sugerencias de alguna otra forma. Fabián nos hace una pregunta y entonces la voy a poner sobre la mesa para ver si Verónica la unimos a esa con la mía. Y Fabián Juárez menciona si se debe condicionar el financiamiento a proyectos específicos, inversión, transferencias monetarias, y cuál.
Hola, hola, se escucha, se escucha que estoy hablando. Alcanzo a ver a Miguel Jaramillo. Hola, ¿me escuchan? Pedro, te escuchamos un poco entrecortado. Pero Creo que tengo un problema serio. puedes intentar Sí, una vez más. A ver, intentemos la última vez con Pedro, si no lo vamos a dejar descansar. Adelante, Pedro, con tu exposición inicial. Y Logramos. Verónica, ¿nos escuchas tú? Les Bueno, escucho. perfecto, Verónica. Entonces, avanzamos con esta pregunta de los multilaterales, financiamiento externo, rol de China, y después podemos seguir a la siguiente pregunta, por favor, adelante. Y había una pregunta que tiene que ver con algo de esto sobre las condicionalidades. Hay básicamente en América Latina tres, yo hablaría de una cuarta fuente en este momento. Una son los bonos soberanos, que a diferencia de los organismos internacionales son más abiertos, dan más libertad a los países, pero en términos de transparencia y de seguimiento y de monitoreo es mucho más difícil, porque los gobiernos pueden hacer lo que quieran con esos fondos, con lo cual, en cierta manera, y además son más caros, porque en muchos casos o sea, en la mayoría de los casos es financiamiento con el sector privado. Con respecto a China, creo que tiene el mismo problema que los bonos soberanos. En América Latina han sido mucho más oscuros, su tratamiento es mucho más opaco que cuando se trata con organismos internacionales donde uno puede dar seguimiento a todas las cláusulas de los contratos y las características de los préstamos. Por lo tanto, ahí hay que, cada país puede valora diferentes factores y desde la sociedad civil también hay diferentes criterios de valoración teniendo en cuenta estos temas que tienen que ver con transparencia, con monitoreo, con la garantía de conseguir resultados, con los flujos ilícitos, los préstamos con bonos son también los que pueden salirse más fácilmente. Y un cuarto mecanismo que también que es sumamente riesgoso son las alianzas público-privadas, porque nuestros países no están teniendo mecanismos para contabilizar y transparentar los pasivos contingentes, sin considerar que son altamente costosos, financiados de manera privada y no tuvieron los resultados esperados, ni siquiera en países con un sector público fuerte, menos todavía América Latina puede gestionar buenos contratos con alianzas público-privadas. Yo creo que depende mucho de cada país, de las condiciones de su sector público, de su institucionalidad económica y también de la institucionalidad que tiene o de la fuerza que tiene la sociedad civil para vigilar y auditar la deuda, sobre todo en un momento como este en que
va a ser un endeudamiento muy rápido, muy rápido, mucho más rápido de lo que normalmente se endeuda un país. Fíjense que nos estamos endeudando entre el 5% del PIB y Perú creo que es el 12%. No sé si esa cifra es de deuda o es del paquete económico completo, pero en 2 o 3 meses. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento y todavía no estamos, digamos que es un endeudamiento para enfrentar la crisis sanitaria y la emergencia. No estamos hablando de un endeudamiento para la reactivación económica todavía, que los países todavía no están discutiendo la reactivación económica. Lo que se está haciendo en este momento es tratar de mantener los empleos lo más que se pueda a salvo. Gracias, Verónica. Y entonces, en esa misma lógica que tú ya mencionabas sobre las diferentes fases de mantener un respiro durante la crisis y qué es lo que se viene, ojalá luego en la reactivación post-crisis, que no sabemos cuándo será. Miguel, ¿cuáles crees tú que son, sabiendo que hay diferencias entre países, ¿no es cierto?, las 2 o 3 medidas que son absolutamente necesarias en estas dos fases, ¿no?, de emergencia, de sobrevivencia y luego, ojalá, en una fase de recuperación, ¿qué es lo que desde GRADE han estado recomendando hacia el gobierno central? Sí, mira, yo creo que es bien importante distinguir esas dos fases porque cada fase llama a tipos de políticas distintas, ¿no? En la primera fase, esencialmente, no tiene mucho sentido estimular el consumo porque la gente no puede salir de su casa y los negocios no pueden operar. Entonces, en la primera fase, el foco central, más que las políticas económicas, es las políticas sanitarias, ¿no? ¿En qué medida podemos implementar políticas sanitarias inteligentes que permitan que podamos volver rápidamente a la actividad económica, ¿no? Yo creo que ese es el núcleo central. Recursos para mejorar las capacidades de actuación del sector salud son súper importantes en esta primera etapa. En segundo lugar, es también crítico mantener los ingresos de la gente. Eso es sumamente caro si estamos hablando de 2 o 3 meses de cuarentena y donde esencialmente 80% de la población no puede tener ninguna actividad económica. En el caso de mi país, encuestas hechas a la segunda semana de la cuarentena indicaban que 82% de la población no había podido trabajar durante la semana anterior. Entonces, eso es un costo enorme para la economía, ¿no? Pero en ese contexto, digamos, las políticas que tienen más sentido es apoyar los ingresos de las familias que no han podido trabajar, y ahí, digamos, hay diferentes segmentos del mercado laboral que requieren acciones concretas, ¿no? Por el lado, digamos, empezando por el lado más protegido, que son trabajadores asalariados con contratos por tiempo indeterminado o trabajadores del sector público. En esos casos, digamos, el concepto central es proveerles ingresos mientras dura este periodo, ¿no? Y aquí, digamos, lo que están haciendo algunos países, donde en un extremo tenemos los países nórdicos, donde el Estado asume el 80% de la planilla de las empresas y donde todos los trabajadores son formales. Entonces, cuesta un montón de plata, pero puedes tener una cobertura grande y puedes dejar a la economía en condiciones de que una vez que se levantan las restricciones, comience a andar rápidamente, ¿no? En nuestros países donde el segmento de
asalariados formales es muy pequeño. En el caso del Perú, asalariados formales con contrato por tiempo indeterminado no es más del 20% de la población. Si bien, digamos, hay que proveer ayudas ahí, muchas de ellas ya están contempladas a través de la seguridad social, no te alcanza para mucho, ¿no? Y por otro lado están los pobres que ya están empadronados, ¿no? Muchos de nuestros países ya han tenido programas de transferencias condicionadas que pueden servir, que han obligado a generar padrones de hogares con sus características y que deberían ser usados para hacerles transferencias. En el caso de que Perú se ha optado por hacerle una transferencia equivalente más o menos a 220, 240 dólares al mes, que es lo que cuesta la canasta de consumo de alimentos y de útiles de limpieza, que es fundamentalmente lo que la gente consume cuando está encerrada en su casa, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea enorme que digamos, a la que partimos ya tarde, ¿no? Deberíamos tener buenos padrones de toda la población para llegar con los mecanismos de protección social, pero la lamentable realidad es que la mayoría de nuestros países no los tiene, ¿no? Y eso es complicado. En el caso de Brasil, por ejemplo, lo que han hecho es simplemente para los trabajadores autónomos independientes abrir una página web donde si yo soy un trabajador autónomo que no puede realizar su labor, me inscribo en esa página. Entonces, se procede con la transferencia, dada la urgencia del caso, y después se verifica la información y si el individuo por alguna razón no calificaba, eso se le cobra a través de la vía tributaria, ¿no? Esas son soluciones que un poco se implementan sobre la marcha, no son óptimas, seguramente va a haber mucho gasto ineficiente ahí, pero son condicionadas por la emergencia de la situación, ¿no? Entonces, yo dividiría en tres segmentos, ¿no? Para hacer sencilla la cosa. Uno es formales, que digamos tienen sus mecanismos de protección. Otra es los pobres que ya están empadronados y a los cuales se puede llegar con relativa facilidad. En el caso de Perú, por ejemplo, entiendo que se ha llegado al 80% de los pobres urbanos empadronados, pero es crítico llegar a ese otro 20% también. Y en el medio hay el 40% de los trabajadores que son autónomos. Muchos de ellos apenas por encima de la línea de pobreza y muchos de ellos que podrían fácilmente caer a la pobreza con un shock de este tipo, ¿no? Y para este grupo también se necesita ver la manera de implementar rápidamente algún tipo de transferencia. Es un reto gigante. En Ecuador el 60% queda en esta categoría, el 60% de ocupados no tienen un empleo pleno, como se lo menciona aquí. Gracias, Miguel. Vamos a seguir trabajando sobre eso. Además, en el panel social también están conversando sobre estos temas. Yo quisiera ver si, Fabián, tienes tú dos preguntas, una específicamente sobre el Banco Central, que creo que es muy interesante. Nuevamente hubiera encantado escuchar a El Salvador cómo lo está tratando, pero sí escuchar qué medidas están en sus países tomando los bancos centrales y si pueden dar alguna o imaginarse algún escenario como el ecuatoriano, donde no tenemos política monetaria en estricto sentido, donde no podemos emitir, no tenemos moneda propia y estamos también atados al vaivén de la revalorización o devaluación del dólar como una moneda fuerte, ¿no? Entonces, Fabián, siéntete libre o cualquier otro colega de poner su cámara y hacer su pregunta directamente. Si no, con gusto yo la proceso, así que si quieren, por favor, cuando van a hacer una pregunta, pueden prender sus cámaras en la parte de abajo de la pantalla y si se sienten más cómodos escribiendo, con mucho gusto lo puedo procesar. Entonces, mientras alguien se atreve, justamente les propongo esta pregunta sobre los roles de los bancos centrales. El misma Reserva Federal está subiendo sus activos de una forma inimaginable. Y utilizando la compra en mercado secundario de bonos. ¿Cómo le ven ustedes en América Latina el rol del Banco Central en estas dos fases, emergencia y reactivación? Y empecemos con Verónica. Verónica,
Si tú puedes empezar y luego la misma pregunta para Miguel, ya para pasar de lo externo al interno. Sí, el rol es central por dos políticas. Una, la liquidez del sistema, y porque una de las medidas muy importantes también es el financiamiento de los costos operativos de las empresas. Eh, eh, América Latina está haciendo, tiene en algunos países, está financiando parte del salario de las empresas, pero las empresas igual tienen, sobre todo de las pequeñas y medianas, pero igual las empresas tienen un costo fijo operativo que van a tener que financiar, alquileres, servicios básicos, y ahí en ese darle liquidez al sistema por la vía de la banca de desarrollo, y flexibilizando algunos instrumentos, creo que la mayoría de los países está haciendo. Y el financiamiento también, el financiamiento directo, el endeudamiento para las crisis, para esta emergencia, va a tardar un poco. Y mientras ya se están realizando medidas como las de garantizar el consumo en la etapa de la cuarentena. Paraguay, por ejemplo, desde la semana que viene va a empezar a emitir los bonos. Sin embargo, sus políticas, el pago de transferencias a un sector importante de la población ya empezó la semana pasada. Y eso va a ser financiado mientras por el Banco Central. Sí, es central, al final las medidas de tipo financiera son las que están dentro de la política monetaria, son casi automáticas y son las que permiten enfrentar la cuarentena, que es lo que en lo que llamamos aplanamiento de la curva, es lo que va a permitir con sociedades tan informales. No se puede mantener a la población con 30 días sin trabajar y sin consumir. O sea, cualquier medida de aplanamiento de la curva fracasa si no se actúa como se está actuando en este momento. Creo que el Banco Central es fundamental en este momento. Sí, totalmente de acuerdo con Verónica. Es crítico en estos momentos mantener la liquidez en las empresas, y eso es más fácil de decir que hacer. O sea, los bancos centrales pueden mantener líneas que mantengan a los bancos líquidos, pero esa liquidez, si no desciende a las empresas, para comenzar, a las empresas más grandes, a las empresas más pequeñas luego, y a otros canales de crédito que predominan en nuestras economías bastante informales, como son los créditos de proveedor, por ejemplo. Cualquier esfuerzo de reactivar la economía luego va a ser bien, bien complicado, ¿no? Entonces, claramente el Banco Central juega un rol crítico, ¿no? En el Perú hemos tenido pésima experiencia con el Banco Central como prestamista de última instancia, ¿no? La última vez que jugó ese rol fue en los años 80 y eso llevó a una hiperinflación completamente desbocada, en un contexto donde el Banco Central dependía del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos avanzado bastante en el tema institucional. El Banco Central es autónomo y por lo tanto sus decisiones de política las emite su directorio, que no tienen sujeción con el Poder Ejecutivo, lo que le da bastante más libertad para actuar sensatamente en estos casos, ¿no? De cualquier manera, para mí es difícil recomendar esta vía, dada la experiencia histórica en mi país
con el Banco Central como prestamista de última instancia, pero ciertamente hay maneras de hacer eso razonablemente, ¿no? Si es que las condiciones institucionales están dadas, ¿no? Muchísimas gracias. Interesante la perspectiva, sobre todo basada en las experiencias pasadas y cómo en este caso en Perú se mantiene esa independencia. En Guatemala ya mencionaban ahí, Fabián, que se le permitió a través de un mecanismo excepcional que el Banco Central preste el dinero al gobierno. Miguel, ¿tú te atrevías a poner la pregunta sobre qué tal emitir una nueva moneda? Creo que no vengas a decir eso en un foro porque en Ecuador estás advertido. Pero en serio, estamos aquí para escuchar. Nosotros estamos dolarizados ya 20 años, sí, me parece, y fue una experiencia traumática ese paso a una moneda fuerte como el dólar, a no tener un banco central en un sentido tradicional, y un poco nos ata de manos, ha aumentado que el Ecuador está altamente endeudado. Como tú decías, ya, y ese era otro tema que quería tocar, pero no podremos, altamente dependiente del petróleo, con precios históricamente bajos, es decir, una calamidad tras otra, pero en una economía dolarizada como la nuestra, ¿ustedes le ven, así pensando en voz alta, en algún rol creativo, entre comillas, del Banco Central, que no tenga que ver con emitir otra moneda? Porque hablar sobre esto, que es un tema serio, nos tomaría, creo que, unas buenas 3 horas sobre cómo se podría implementar un sistema así, pero hablando de las restricciones que existen ahora y unido a esto al aspecto político y social, ¿no es cierto? Cómo países como El Salvador, como Ecuador, hasta cierto punto Panamá, ¿no es cierto? ¿Cómo ven este rol y qué sustituiría o qué medidas nuevamente creativas se podrían tomar? Aquí les voy a dejar a cualquiera de los dos para dinamizar un poco, que hable primero el que tiene alguna idea. Yo no tengo idea. No, de repente en la audiencia hay gente que también quisiera intervenir. Sí, por favor, siéntanse libres de prender sus cámaras. Hay varios países que tienen antecedentes, que pueden tener experiencias. Tal vez haya alguien de esos países. Antes de cuando alguien se anime, mientras piensa la respuesta, alguien que esté... Una cuestión que hay que aclarar aquí es: nosotros estamos hablando mucho en términos, digamos, de política económica aislada de la economía política. Pero como decía Miguel, todo esto que se puede hablar y recomendar depende de cuál sea la institucionalidad en un país. Uno puede decir, si la institucionalidad es fuerte, puede apoyar la participación del Banco Central, si ha demostrado en los años que es un Banco Central independiente, autónomo. Ahora, habrá países donde definitivamente no es la solución por la experiencia pasada. Lo mismo pasa con el sistema tributario, con el endeudamiento, con el sistema financiero. ¿Cuánto el sistema financiero privado de esto que se está haciendo lo va a llevar a cabo, cuando que en muchos países tienen casi una capacidad autónoma de decidir si toman o no eso, y si eso lo trasladan al sector, al sector que se quiere apoyar, en este caso, que son las pequeñas y medianas empresas? Porque si ellos tienen otros mecanismos para tener rentabilidad, obviamente no van a tomar el riesgo que significa financiar pequeñas y medianas empresas en un contexto de crisis y de recesión económica. Entonces, de lo que nosotros estemos hablando aquí, hay una gran variedad de condiciones institucionales que no están en nuestra agenda hoy, que van desde la captura del Estado hasta las normas y los incentivos que hay en los países para ver hasta qué punto todo esto que estamos hablando tiene o no un impacto pequeño o grande en cada uno de nuestros países. Gracias, Verónica. Estefanía está transmitiendo una pregunta de Ignacio Soleto, y Estefanía, estoy segura que tú tienes cámara, así que aunque no sea tu pregunta, me parece muy interesante esa pregunta sobre la experiencia en la Unión Europea. Te invito, si estás ahí todavía, a transmitirnos esa inquietud que está en el chat y que me parece súper interesante. Entonces voy a dejar a ver si
Estefanía se anima a transmitir esa inquietud. Si no, yo la leo tranquilamente, pero mientras tanto, sabiendo que estás ahí en el chat, quedan varias inquietudes, ¿no? Pasemos un poco al tema impositivo. Y nuevamente hablando desde el Ecuador, en el país con las restricciones que ya les he contado, la propuesta que el Ejecutivo mandó hace un par de días a la Asamblea Nacional incluye una contribución solidaria, se la llama, tanto para personas naturales como para personas, para empresas, ¿no es cierto? Empresas sobre utilidades de más de $1 millón y para personas prácticamente a todas. Solo para darles una referencia, en el Ecuador el salario mínimo son $400 y esta contribución, aunque pequeña para el nivel bajo, sería de $500 y ahí en una tabla progresiva típicamente como se hace en impuesto a la renta, ¿no? Entonces, claro, aquí un poco la crítica era que Ecuador es el único país donde se taxa, se pone impuestos en un momento en que hay que añadir liquidez. Al mismo tiempo, el Ecuador no tiene mucho margen de trabajo y, como Miguel decía, en esta fase de emergencia se necesita cubrir las necesidades básicas de las personas sin salarios, pero también las necesidades de salubridad. En definitiva, ¿cómo han visto ustedes la utilización de este instrumento de política pública a través de los impuestos nuevamente en las dos fases? Y empecemos, Miguel, contigo. Ok. Hay dos preguntas, ¿no? Quizá me refiero rápidamente a esta idea de un fondo de reconstrucción. Me parece complicado implementar en América Latina. En Europa, mal que bien, hay una institucionalidad que es la Unión Europea, que con todos sus problemas ya existe y ya está en funcionamiento, tiene sus mecanismos y que permite, mal que bien, una relación estandarizada entre el todo que es la Unión Europea y los Estados-nación que son parte de ella, ¿no? En América Latina no hay tal cosa, y si uno mira la experiencia de las últimas 2 décadas es que los mecanismos multilaterales en la región han tenido un deterioro tremendo, ¿no? Desde la OEA, cuyo rol en la región es cada vez más silencioso, hasta los intentos de crear esta nueva institucionalidad empujada por el ALBA, la UNASUR, y con claras inclinaciones ideológicas, pero que tampoco nunca cuajaron, ¿no? Duraron tanto como los gobiernos que las impulsaron. Entonces, me parece complejo pensar en una cuestión, en un fondo como el que se está pensando en la Unión Europea. No conozco los detalles de ese fondo, debo decir, y por lo tanto no podría opinar sobre su pertinencia o su sensatez, pero simplemente mirando el entorno institucional de América Latina, no veo cómo comenzar a organizar un fondo de este tipo en esta región, ¿no? Y pensando un poquito en los incentivos, digamos, ¿qué permitiría un acceso más o menos equitativo a los países a este fondo cuando las realidades fiscales de los países mismos son muy heterogéneas, ¿no? Quizá Europa no es tan diferente en esto, pero sí es, yo creo que significativamente diferente. El tema que tú planteabas, Ana Patricia, si me lo recuerdas. Como por todos los instrumentos de política pública y acercándonos a la fiscal en términos de impuestos. Y daba ahí un poco el contexto en el Ecuador, pero la pregunta era más general sobre qué instrumentos se puede hacer en las dos etapas, ¿no? De emergencia inmediata y luego ojalá recuperación. Sí, en lo inmediato les cuento un poquito lo que se ha hecho en el Perú, que es postergar pagos de impuestos. Entre marzo y comienzos de abril se vencían las declaraciones anuales de impuesto a la renta. Todo eso se ha tirado para adelante 3 meses, ¿no? Como para dar alivio a las personas naturales y a las empresas también.
pensar en impuestos en este contexto me parece una locura. O sea, y presume que hay gente que la está pasando muy bien durante este periodo de crisis y otra gente que no, y por lo tanto que sería muy sencillo quitarle a estos que la están pasando bien y ayudar a los que la están pasando mal. Eso que suena bien bonito en un cuento, es muy difícil en la realidad. Identificar a quién debo imponerle impuestos, cómo lo hago. Me parece que nuestras administraciones tributarias no son ni cercanamente suficientemente sofisticados como para hacer eso con algún nivel de sensatez y efectividad, ¿no? Yo creo que lo que manda el libro de texto en estos contextos es más bien políticas fiscales expansivas. Aumentar impuestos en este contexto es la primera vez que escucho esa idea en este contexto de las últimas semanas. Citar, Miguel. Bueno, lo que pasa es que la verdad es difícil también en el Ecuador, ¿no? No, estamos un poco atados de manos, pero necesitamos inventar nuevos libros para nuestra economía. Verónica, ¿tienes algunas sugerencias en general sobre las políticas de impuestos que están viendo en el Paraguay? ¿Qué recomiendan ustedes? Nosotros esta semana hay 5 propuestas de aumento de impuestos que no van a salir, porque nosotros tenemos tasas, las menores tasas en América Latina a la soja, que es al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas. Y es un sector del Parlamento está queriendo aprobar, pero es más testimonial porque justo son los sectores que más poder tienen en el sector público, esos sectores, entonces no van a dejar que se apruebe. Y en el caso de la soja no va a haber pérdidas probablemente el año que viene, y de todos modos son impuestos que si tienen rentabilidad, se pagan si hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad, si no hay beneficio, no se pagan. O sea, no hay que, digamos que no hay que buscar ramas que sean, que no vayan a perder, sino se pagan si están entre las exitosas. Y nosotros tenemos una presión tributaria solamente por debajo de Haití y Guatemala en este momento, 10%. Y tuvimos crecimiento económico hasta el año pasado. Donde se benefició solamente ese grupo, porque un grupo mínimo con el 3% del crecimiento, porque el resto, los ingresos laborales en los últimos 3 años, a pesar del crecimiento económico, los ingresos laborales se redujeron en términos reales, justamente porque no hay ningún efecto derrame de ese 3% de crecimiento, que en un país donde la población crece a menos del 2%, digamos que no es un crecimiento vegetativo, a pesar de ser de la mitad de lo que creció Paraguay en los últimos 15 años. Interesante. Andrea, creo que tienes tú una pregunta. Sí, gracias, Ana Patricia. Quería entrar un poco con esto de los impuestos, que creo que, como dicen, es súper difícil identificar cómo podrías hacer un impuesto que realmente llegue a quienes tienen que llegar, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, de lo que se está tratando de hacer en Ecuador, de poner un ingreso, un impuesto sobre los ingresos, inclusive de las personas particulares, basadas en sus ingresos del año anterior. Pero inclusive aquí pueden estar personas que el año anterior tuvieron trabajo porque estábamos en otra situación económica y ya en ya no tienen, ¿no? Igual con las empresas. O sea, quizás hay como que nos podríamos imaginar algunas empresas que están saliendo beneficiadas, pero inclusive ahí no estoy tan segura, ¿no? Porque, por ejemplo, diríamos, algunos de los comercios, las grandes cadenas de distribución de alimentos y tal vez ellos están haciendo ganancias en estos meses, pero en realidad están trabajando con un horario tan acortado, con
con distanciamiento social que disminuye la cantidad de personas a las que pueden atender, que no estoy segura si inclusive esos negocios que están abiertos están generando las utilidades suficientes como para justificar que pongamos impuestos en este momento. Una de las cosas que se ha hablado aquí, algunas propuestas de economistas, es sobre cómo poder involucrar al sector financiero y si hay un rol para el sector financiero en facilitar la liquidez para las empresas que no, o sea, que no han sido afectadas por una situación de su negocio, ¿no? Que su negocio como tal pueda seguir siendo viable, pero que tienen este desfase de liquidez actual. Y en eso me trae al comentario inicial de Miguel, que él decía que anteriormente hemos estado con estas crisis financieras en la región, y un poco también quería indagar sobre eso, o sea, si es que cómo está el sistema financiero y si es que sí puede tener un rol más activo ahora. Excelente, gracias Andrea. Empecemos esta vez por Verónica o cualquiera de los dos que tenga una observación sobre, de manera general, el rol del sistema financiero en transmitir, o sea, el mecanismo de liquidez más allá de lo que tradicionalmente hace. No, y es fundamental. Ahora, justamente hoy en Paraguay, el sector financiero hizo una conferencia de prensa diciendo que no iba que las tasas de intereses a los que ellos iban a seguir prestando no iban a nivel de lo que las políticas públicas estaban pretendiendo. Porque es un sector en Paraguay que está acostumbrado a tener márgenes. Paraguay tiene uno de los spreads más amplios de América Latina en su sistema financiero y pagan muy poco impuesto. Entonces hay una larga tradición de beneficios muy, muy importantes y acumularon rentabilidad durante muchos años y hoy no tienen incentivo no van a tomar el riesgo, siendo un pilar muy importante no solamente para enfrentar estos meses, sino también para la reactivación económica. Cuando hablamos de impuestos, estos aumentos de impuestos en Paraguay no van a regir hasta el año que viene. Digamos que es para financiar el sistema de salud que se tiene que quedar fortalecido en los próximos años porque la epidemia no se acaba este año. Vamos a tener por lo menos un año más, todo el 2021, con necesidad de fortalecer el sistema sanitario y por lo menos los impuestos, lo que se plantean en los proyectos de ley es que los impuestos al alcohol, al tabaco y a las bebidas gaseosas financien este adicional que se entrega este año para enfrentar la crisis al Ministerio de Salud, pero el año que viene hay que mantenerlo. Y ya no va a estar el endeudamiento tan importante de este año. ¿Cómo hacemos el año que viene para sostener un sistema, para que no se reduzca el presupuesto en salud, por ejemplo? Y bueno, hay que ir buscando las soluciones, pero hay un sector reacio que se beneficia y que no quiere pagar impuestos, un sistema financiero que se benefició históricamente, pero que no quiere bajar las tasas de intereses, y así los sectores que siempre han estado privilegiados se están resistiendo y que han sido beneficiados en la crisis de 2008 y en la crisis bancaria en los 90 en Paraguay. Hoy podrían estar retribuyendo en parte y no se están resistiendo, manteniendo los privilegios que siempre han tenido. Entonces, bueno, es la historia de los poderes que hay en Paraguay, fundamentalmente.
Gracias, Verónica. Esa cuestión de poder es interesante también en el Ecuador. El principio está siendo de negociación, ¿no es cierto? Lo que se trata de poner es una negociación entre partes, pero yo digo, hay que ver la relación de poder que existe entre las partes, no son partes iguales. Miguel, volviendo al sistema financiero, que me gusta que Andrea lo puso sobre la mesa, tanto sobre el rol, pero sí quisiera preguntarte también sobre la solidez del sistema financiero. Tú abriste tu exposición contando que esta es de una crisis distinta a la que vivimos anteriormente, que se originó prácticamente o derrumbó los sistemas financieros en el mundo. Y al menos en el Ecuador, el sistema financiero, aprendiendo de lecciones anteriores, es relativamente sólido, pero entonces quería escuchar tu perspectiva, además de la pregunta de Andrea sobre cuán sólido, cuánto aguanta, y si es que esto no se va a volver en una crisis donde también el sistema financiero esté débil. Sí, no, yo creo que el sistema financiero no hay necesidad de involucrarlo. El sistema financiero está completamente involucrado y si no creen que están involucrados, espérate que empiecen a quebrar empresas que les van a dejar de pagar los créditos y ahí sí se van a sentir involucrados. Entonces, involucrados están. En general, digamos, yendo a la evaluación del sistema financiero peruano, yo creo que la situación es bastante sólida. Hay una entidad autónoma que supervisa el sistema de banca y seguros, que es técnicamente bastante competente y que tiene normas prudenciales que se ajustan a los estándares internacionales, ¿no? Más bien, digamos, el reto ahora es cómo mantener la solidez del sistema y al mismo tiempo flexibilizar los requerimientos prudenciales de manera que los bancos puedan asumir más riesgo, que ahorita la legislación no les permite, ¿no? Ahí hay un reto bien grande, ¿no? Entonces yo creo que al menos en el Perú el tema va más bien por ahí, ¿no? De momento, al menos, claramente, digamos, en una crisis que se está previendo que va a ser bastante larga, uno no sabe qué se viene después, pero al momento no hay mayor cuestionamiento sobre la solidez del sistema financiero. No obstante, el gobierno ya ha dado medidas en esta dirección, ¿no? Quizá la medida más grande es un fondo para financiar capital de trabajo de empresas de 30.000 millones de soles. Eso es más o menos 4 puntos del PBI y donde el acceso es progresivo, ¿no? Las garantías en el caso de la micro y pequeña empresa cubren hasta 98% de los créditos contraídos bajo este esquema. En las empresas más grandes cubren hasta 80%, ¿no? Entonces hay cierta progresividad que algún efecto se espera que tenga sobre que los bancos presten a pequeñas empresas. Obviamente hay mucha gente que opina que esto es insuficiente, que esto no va a permitir que el dinero fluya a las pequeñas empresas. En fin, ahí está un poco el debate, pero eso es lo que se ha hecho en esta dirección, ¿no? Se está también hablando estos días de un fondo ya más específico para pequeñas y microempresas también de financiamiento. En los dos casos, el mecanismo no es que el Estado le presta a las empresas, el mecanismo que en la historia económica del país ha sido siempre funesto, ¿no? O sea, esas deudas, los bancos estatales en el Perú tienden a quebrar. Y tienden a quebrar porque la gente no paga sus deudas. El Estado no es muy bueno para cobrar deudas, ¿no? Hay un tema político y es bonito dar dinero, cobrarlo no. Para un político no. Entonces, el mecanismo acá pasa a través de la banca privada, ¿no?
y bajo los parámetros de fijación de tasas de interés que maneja el Banco Central de Reserva, ¿no? Y que ha venido manejando en los últimos años. Y también bajo criterios que deben cumplir las empresas en términos de su situación frente al fisco. Eso es lo que se está haciendo al momento. Pero nuevamente, el tema es hasta dónde puede percolar este tipo de medidas, ¿no? O sea, está muy bien que las empresas formales tengan acceso al crédito y que eso les permita solventar planillas que de otra manera no podrían solventar, por ejemplo, o mantenerse operando a menos de la mitad de su capacidad. La pérdida de empresas es sumamente costosa. La empresa engloba un conjunto de conocimientos que tienen que ver con las relaciones con su personal, que tienen que ver con las redes de clientes que han establecido, sus mecanismos de aprendizaje, que desaparezcan. No solamente, el costo no es solamente que desaparecen las remuneraciones de esos trabajadores, desaparece todo este conocimiento acumulado, ¿no? Entonces, el costo social de la quiebra masiva de empresas es sumamente grande, ¿no? Y a nadie le conviene, ¿no? A los bancos menos que a nadie. Entonces, en el caso, la otra experiencia, y esto es al margen de las normas que se han dado, los bancos están refinanciando deuda de consumo privada. Por ejemplo, a mí me ha llamado mi banco que se me vence mi tarjeta de crédito y me pregunta si yo necesito correr el plazo para pagarla 2, 3 meses o un mes. Y en muchos casos los bancos están ofreciendo hacerlo sin manteniendo congelados los intereses de esa deuda, ¿no? Eso parece una respuesta bien sana y bien, digamos, anticipatoria, ¿no? Porque la otra vía es ya obligarlos a hacer cosas que después va a tener. Perfecto, gracias Miguel. Y creo que lo vamos a lograr, Pedro. Tenemos este panel, ustedes recordarán, hasta las 5 de la tarde, así que tenemos 45 minutos más. Y Pedro, no sé si estuviste escuchando algo del panel, pero me han escuchado varias veces mencionar a tu país, así que te voy a pedir que en los puntos que hayamos tomado, que nos hemos dado la vuelta desde financiamiento internacional, bilateral, multilaterales, bonos soberanos, pasando por el sistema financiero y la política fiscal y de impuestos, hasta la posibilidad de crear un fondo de reconstrucción. Es decir, hemos recorrido por toda la política económica que te puedas imaginar, así que te escuchamos, Pedro, en cualquiera de los temas que tú quieras participar. Y eso sí, me voy a reservar los últimos 6 minutos para que cada uno termine con un punto un poquito más positivo sobre alguna oportunidad o optimismo que ustedes le ven. Entonces, Pedro, adelante y luego hacemos una última ronda con esta pregunta final. Ok, bueno, muchas gracias, buenas tardes. He escuchado parcialmente las presentaciones de cada uno. Voy a comentar un poco de El Salvador, en economía, la salud, y un poco el ambiente político de tomar decisiones. Bueno, quizás en salud, el gobierno empezó muy pronto a implementar medidas de social y de bloquear el ingreso de personas del exterior. Esto ha hecho de que podría decirse que nuestro país tiene muy pocas personas contagiadas. Tenemos 218 personas, el ritmo de contagio diario anda por 15 personas diarias, se han hecho alrededor de 12,000 tests hasta este momento. Llevamos, hace 3 días se amplió la segunda quincena de cuarentena total en el país. Prácticamente todo abril fue cuarentena, así que faltará ver si en mayo se hay una tercera ampliación de 15 días.
Ahora, en términos económicos, desde el 20 de marzo se decretó la suspensión de pagos en servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones. Los créditos no se pagan por 3 meses y la renta se ha congelado por 3 meses también. Al mismo tiempo, se solicitó el 19 de marzo una aprobación de un préstamo por $2.000 millones, que representa el 8% del PIB, para financiar los gastos de salud y la recuperación económica. Sobre esto hay una situación en la cual el gobierno no ha logrado obtener el financiamiento a través de eurobonos. Ha hecho las siguientes acciones. Rebajó las reservas de liquidez de los bancos. Con esas reservas de liquidez y esa liquidez en el sistema, vino el gobierno y colocó títulos valores, y con esos títulos valores ha estado financiando parte de las acciones de inversión en salud, y hay un bono que se decretó para las familias pobres, que para atender 1.5 millones de hogares, que se les entregaba un bono mensual por $300 para cada hogar. Hasta la fecha ya se integró el 90% de esos recursos, y eso ayudó a buena parte de las familias que están en informalidad. Entonces, eso ha sido positivo porque de alguna manera alivió la carga de una población económicamente activa que vive en informalidad. Ahora, dicho eso, hay temas pendientes. Por ejemplo, el aparato productivo se ha visto seriamente afectado por la cuarentena generalizada. Ha habido un conflicto muy fuerte entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el sector productivo, porque las medidas no han contado con equipos técnicos, epidemiólogos del sector privado que acompañen al gobierno, y eso ha dado que haya mucha discrecionalidad en las decisiones. Asimismo, en la parte económica no hay un diálogo público-privado, y eso se ha transmitido en una tensión. Para decir un punto en esta dirección, ha habido un cuestionamiento por el abuso de los derechos humanos. Este día, la comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió un pronunciamiento sobre el caso de El Salvador, en donde ha habido violaciones a los derechos humanos de manera particular y generalizada, presentada por un caso que se dio, en el que se dio una cuarentena absoluta a un municipio del país que no tenía indicadores de contagio de coronavirus, y más fue una muestra de mostrar una señal de que la gente se esté en casa, y usar el ejército para amedrentar a la población usando tanquetas. Entonces eso definitivamente, en un país que ha pasado por una guerra, es una muy mala señal sobre el poder de la democracia para debatir y tomar acuerdos. Bueno, dicho esto, tal vez en el ámbito económico podemos decir de que ese endeudamiento de 2.000 millones se ha asignado de la siguiente forma. 600 millones van a ser asignados a las municipalidades, las alcaldías, 400 millones se han dado a los hogares en concepto de subsidio para las familias,
se han destinado recursos para la construcción y mejoramiento de los hospitales en el país, y hay un monto de 500 millones que se ha dejado para la caída de ingresos tributarios por el ciclo económico. Hasta el momento, esas son las asignaciones de gasto, pero hay un problema de colocación de esos recursos. Hace unos 5 días, el Fondo Monetario autorizó un financiamiento del país por casi 400 millones. De los 2.000 millones, se habla de que los multilaterales Banco Mundial y BID y BESIE, que es el Banco Centroamericano de Integración, van a dar otros 500 millones o 700 millones, y siempre va a haber necesidad de ir al mercado internacional. Entonces, el país, un financiamiento bastante complejo, cierre de, bueno, lo que pasó de marzo, lo que está cerrando de abril, y para mayo el panorama está más restringido porque la caída de los ingresos tributarios deja que es muy difícil solventar si no se logra colocar euro. Esto nos lleva a que la deuda pública de 1%, y el Fondo Monetario, en su acuerdo de financiamiento, ha establecido que después de todo lograr este financiamiento, El Salvador necesitará un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB. Entonces, pasado el 2020, empieza un proceso de ajuste fiscal, volver la deuda sostenible, y eso naturalmente para los próximos años significa que mucho del gasto público, que es insuficiente actual para las necesidades, va a estar congelado, y probablemente una buena parte del aumento del gasto va a ser por el pago de intereses y el pago del principal, que ahora se ha hecho en uso en demasía. Entonces, esto nos lleva a que un panorama de reducir los impactos negativos a los próximos años pasa por cuánto la economía se recupera velozmente para lograr una recaudación tributaria más fuerte y que alivie el ajuste fiscal que se tendrá que hacer en los próximos años. Gracias, Pedro. Hasta el momento... Pedro, discúlpame, vamos a regresar. Sí, dale. No, te iba a decir que vamos a regresar a ti, sino que Miguel él nos había advertido que tenía que salir a las 5, entonces sí le quiero dar la oportunidad de despedirse y ojalá con una nota positiva, y luego regresamos igual a ti, Pedro y Verónica, con esa misma idea. Perdón que te interrumpa. Perfecto. Gracias, Ana Patricia. Nada, muchísimas gracias por invitarme a participar de este panel. Para terminar, solo diría que los retos son enormes, ¿no? Esta es una crisis que no hemos visto, un tipo de crisis que no hemos visto antes, pero ya digamos, en términos de lidiar con crisis en América Latina tenemos amplia experiencia. Y solamente yo creo que desde nuestros pequeños sitios, cada uno trabajando coordinadamente, cooperando los unos con los otros, vamos a poder. Muchas gracias, Miguel, y por tu participación. Sé que tienes que correr a otra llamada, así que siéntete libre de desconectarte y conectarte otra vez. Pedro, entonces volvemos a ti. Tenemos 4 minutos, así que te agradezco seas breve para nuevamente dar la última palabra a Verónica. Sí, quizás lo último que quería cerrar era que el sistema financiero siempre se ha mantenido bien regulado, ha sido un activo que nos ha permitido la recuperación, como fue en la crisis financiera de
de 2009. Ahora sí hay recursos de liquidez que se han ido reduciendo, los registros de liquidez, y se han trasladado a un endeudamiento público. Nosotros pensamos de que debe de seguirse trabajando de una manera más armónica para no comprometer la estabilidad macroeconómica de, porque viene un proceso en fase, ¿verdad? Que es la recuperación. Y si doblegamos la parte macroeconómica, difícilmente podamos aprovechar para la estabilidad, para la recuperación. Entonces, ese es un punto. Y también, ¿cómo se llama? El hecho de lograr equipos públicos y privados para lograr mejores consensos y usar más eficiente los pocos recursos que tenemos y proteger más a la población más vulnerada. Gracias, Pedro. Y Verónica, terminemos con una buena noticia luego de tantos retos. Si es que puedes. Yo creo que una buena noticia es la presión que vamos a tener por cambiar este estado de cosas. Creo que a América Latina le agarró mal la epidemia, pero es un momento en que podemos aprovechar para poner en discusión lo que veníamos arrastrando en nuestros modelos económicos. Y bueno, que la mala noticia es que van a tener un costo alto, porque en el fondo estas cuarentenas tan cerradas tienen que ver justamente con la imposibilidad de plantear otras respuestas. Porque nuestro sistema sanitario no estaba en condiciones para enfrentar el problema y el costo va a ser muy alto porque por la informalidad, por no haber tenido mecanismos de protección social integrados que permitieran enfrentar en mejores condiciones. O sea, la mala noticia es que vamos a pagar muy caro. Vamos a ver qué pasa con los países europeos que hicieron una cuarentena inteligente, cuál va a ser el costo para ellos. Pero la buena noticia es que podemos poner cuando hablemos de recuperación en la mesa un debate mucho más profundo sobre los cambios a largo plazo que necesitamos en nuestros países. Creo que esa es la gran oportunidad. Excelente cierre, Verónica. Y con eso les te agradezco mucho, Pedro, Verónica y a Miguel a la distancia. Ahora lo que entiendo vamos a hacer es, como ustedes saben, estábamos en sesiones paralelas con 2 sesiones más, una sobre economía, política social y otra sobre política. Y vamos a ir a la parte ya donde nos reunimos todos nuevamente para escuchar las conclusiones finales y también recordarles que en este formato de conferencia ustedes pueden armar mini sesiones con quien ustedes quieran y pueden hacerlo en privado, pueden continuar mañana también. Este espacio va a estar abierto para estos grupos que se formen para profundizar más. Víctor Vázquez menciona que quisiera el ver a otros países también representados. Ahí Andrea nos dio 15 minutos más para la sesión de cierre. Y entonces sería interesante ver si es que hay otros países que quisieran participar en este momento o Víctor, tú mismo, no sé, yo sé que está aquí Verónica hablando del Paraguay, pero ya que tenemos 15 minutos más, me encantaría escuchar a personas que estén de otros países. Creo que estamos como con 20 participantes, no estoy segura cómo leer esta pantalla. Así que nos encantaría escuchar sus respuestas o sus preguntas. Es muy rico tener a gente de think tanks de toda América Latina, así que les animaría a comentar en los micrófonos y poniendo su pantalla si quieren, qué es lo que está pasando. Andrea, también, si tú quieres agregar algo más de lo que tú has visto con think tanks en otras regiones, quizás. Andrea, dirigiendo Southern Voice, ustedes saben, está al tanto de lo que pasa en otros países, o ideas que tengan sobre cómo colaboramos los centros de investigación en América Latina.
son bienvenidas. Entonces déjenme pausar ahí por si alguien se anima. Bien, entonces quizás me gustó mucho, como mencionaba Verónica, qué es lo que teníamos que haber hecho, ¿no es cierto?, como países para estar preparados, qué derechos tenían que haber estado garantizados, qué sistemas tenían que haber estado financiados, cómo nos preparamos para la siguiente crisis, la siguiente pandemia. Como decía Miguel, estamos acostumbrados a enfrentar crisis en América Latina, pero quizás, Pedro, regresando a ti, ¿cuáles son el o los dos cambios que tú quisieras ver salgan de esta crisis ya en términos estructurales, que nos permitan dar un salto a una calidad de vida además que sea accesible para todos y cortemos esta fama de América Latina de ser el continente más desigual? Sí, hay un tema de que en nuestro país ha estado muy presente y es el tema del diálogo para la formulación de políticas públicas sostenibles. Teníamos atrás un diálogo débil, fragmentado. Esto se ha visto agravado en el periodo de la crisis, pero creo que los principales actores institucionales del país están más anuentes a hacer un llamado para construir juntos una propuesta que permita bajar el impacto del ajuste que vamos a presentar en todo este año y plantear unas bases para una recuperación en 2021. Entonces, creo que ahí hay una área de oportunidad en el sentido de que la democracia nos ayude a lograr esos consensos, a saber que van a haber costos, que estos costos sean los mínimos posibles y que establezcamos una agenda de ajuste fiscal clara, una agenda de recuperación gradual bajo nuevos protocolos de salud en el aparato productivo y una agenda estratégica que nos lleve a cambiar rápidamente a gobiernos que trabajan brindando servicios electrónicos, en ver de qué manera logramos que la mayor parte de hogares tengan un acceso a Internet para la educación. Hay muchos hogares en este momento de que van a perder escolaridad y la educación es fundamental. Así que ese debería ser uno de los elementos estructurales que puede entrar como una oportunidad de bajo costo hacia adelante para llevar una educación en línea y tal vez masificar la educación a todos los actores en el país. Creo que eso nos puede enseñar esta crisis de cómo podemos seguir operando aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias, Pedro. Andrea, ¿tenías tú alguna observación, comentario? Sí, aprovechando tu pregunta de la colaboración y de lo que estamos siguiendo, que se están haciendo en otros lados y demás, yo creo que una de las cosas que he visto es que o sea, hay algunos documentos que están saliendo sobre qué es lo que debe hacer América Latina, ¿no? Y estos documentos, hay uno que ha salido el día de hoy de Fundación Carolina, escrito por economistas de la OECD, hay otro de la OECD que ha salido con las recomendaciones de qué tiene que hacer América Latina, con recomendaciones súper genéricas, sin considerar igual todos estos retos de economía política que han salido como un poco más aterrizados, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si los centros que están participando en esta conferencia tienen la capacidad de juntarse, de sacar quizás documentos así que son de reacción relativamente ágil, pero que podrían informar bastante bien la política o dar nuevas luces
porque si no, lo que los organismos internacionales quizás están escuchando de las recetas que se dan para la región, que son muchas de las que hemos estado conversando ahorita, que suenan bien, pero que en la práctica no se van a dar, y que sabemos las razones por las que no se van a dar. Eso creo que hace falta, ¿no? De un poco lo que estuve observando esta mañana, tratando de hacer un panorama de qué se está diciendo que debería ser la respuesta de la región. Entonces, esa invitación para los centros, que creo que en la discusión ahora han salido ideas interesantes para eso. Excelente, sí, súper apropiado. Estuve viendo también esos documentos de la OECD. Buenas reflexiones, pero sería interesante que salga algo de nuestros centros. Estamos además entre la parte de implementación políticas públicas de incidencia, que incluye la economía política, como tú dices, y el resto, ¿no? Entonces, sería muy bueno poder avanzar en esas líneas también. Quisiera preguntarles, y ahora sí creo que va a ser una pregunta final, sobre temas de bancarización. No sé cómo en sus países están siendo transmitidas estas transferencias, ¿no es cierto? Tanto con un registro social que ya tenían como con nuevos beneficiarios. Me encantaría escuchar más por curiosidad cómo está funcionando en sus países, Pedro y Verónica. ¿Cuán amplios han sido? Pedro, te escuché a ti, cerca de 1 millón de personas, no sé, me pareció una cifra gigante. ¿Ellos eran ya recipientes de estos fondos? O me gustaría escuchar un poco cuál es el mecanismo y si ven las limitaciones de la poca bancarización y las oportunidades también ahí. Y con esto sí cerramos. Bueno, quizás se destinó en el caso del país dar $300 a 1.5 millones de hogares. Uno de los puntos de este 1.5 millones de hogares es justamente la bancarización. Los indicadores de inclusión financiera que hace el Banco Mundial a través de Global Findex señalaban que en el caso de El Salvador la inclusión financiera era del 15%. Es decir, tenemos una población que hace muy poco uso del sistema financiero para hacer transacciones. Y ahí incluía no solamente el sistema financiero, sino que también el uso de los celulares para recibir y transferencias monetarias. Ahora, en el caso del país, la primera parte del apoyo a esta familia se hizo a través de cuentas de ahorro en el sistema bancario. Ahí se atendieron, de acuerdo al gobierno, como 90 millones se pasaron a través de esa forma. Luego hubo un problema del diseño de la entrega de ese dinero y se hizo que la gente que no tenía cuenta bancaria se acercara a unas agencias que se llaman SENADES, y esas agencias eran las que se distribuía el subsidio al gas. El gas en el país tiene un subsidio y las personas están inscritas y es como una base de 1.900.000 hogares que reciben el subsidio a partir de este vehículo. Tiene siempre unos errores de inclusión y exclusión, pero podría decirse que es la base más potente, filtrada, que tiene el país, y a través de este vehículo se hizo también la distribución de esa cantidad de dinero a las personas que no tenían bancarización. Entonces se les pidió que esas familias identificaran con su documento de identidad dónde vivían, dónde estaba alojada y se documentaba su DUI. Entonces el vehículo para asignar la mayor parte del subsidio fue a partir de estas entidades SENADES que crearon un problema de contagio
porque las colas eran de miles de personas haciendo cola para inscribirse en este mecanismo a través del cual se les iba a dar el dinero, porque la gente daba su DUI y en el DUI está identificado en qué municipio del país viven y lo que se hacía era que se les daba la transferencia en una agencia bancaria que estuviera lo más cerca en donde ellos viven. Entonces, se les daba los $300 a través de ese mecanismo. Fue un poco con problemas de operatividad e implementación, pero hasta la fecha se han otorgado el 90% del subsidio para los hogares a través de este vehículo. Muchas gracias, Pedro. Aquí también ha sido un problema esto de las largas filas, porque aquí está restringido el toque de queda, empieza a las 2 de la tarde, entonces incluso en los bancos para transacciones normales hay filas realmente gigantes y que están preocupando, ¿no? Verónica, lo que tú quieras mencionar en 2 minutos para irnos a la sala general y nuevamente les agradezco y sobre todo que estén ustedes con salud, al igual que sus familias, y que nuestros países tengan mejores días. Verónica, te dejo a ti el cierre. No, solo con respecto a bancarización, en Paraguay está siendo un problema. Se están usando más sistemas estos de transferencia de dinero vía telefónica, pero eso tiene un problema que es el de la concentración en determinados tipos de negocios. Y esas transferencias pueden tener algún tipo pierden potencialidad para tener un efecto multiplicador en las comunidades. Ese es un primer problema. Y el segundo problema fue que, claro, como en la mayoría de los casos se usaron tarjeta y no el celular, hubo una concentración en los supermercados que contribuyó a violar las normas relativas al distanciamiento social. Eso en términos así muy, muy prácticos, pero el problema de fondo es justamente que el sistema financiero tampoco tiene incentivos para incorporar a la población de ingresos medios para abajo, salvo la banca pública, que por obligación lo tiene que hacer cuando algún programa de transferencia se lo pide. Pero en general ese es un problema también de incentivos del sector financiero privado.